yo creo que lo que lo que significa la palabra ser radical es ir a la raíz del asunto, ¿no? Entonces, es una palabra que está un poco tergiversada y lo único que significa eso, ¿no? Y precisamente ahí es donde tenemos que ir. Y no solo es donde tenemos que ir, sino desde donde tenemos que trabajar, ¿no? Desde las raíces, ¿no? Desde las bases de la sociedad que estamos más abajo, ¿no? Y sobre todo también en este caso, como el nuestro, más en contacto con la tierra, ¿no? Que somos las que trabajamos con la tierra directamente. Y para empezar ahí a la raíz del asunto, lo primero que tenemos es que entender que no se puede permitir que en pleno siglo XXI pues, se siga utilizando a la gente más vulnerable para explotarla, encima para ganar unos grandes beneficios a costa de un bien tan necesario como es la alimentación, ¿no? Del que se está haciendo un negocio que es tremendo, ¿no? Y se está utilizando a la gente más vulnerable para eso, el resto del continente africano, ¿no? Que no solo desde aquí, desde Europa, se están utilizando todas sus riquezas y se están mandando al margen como se ha hecho desde mucho tiempo, sino que encima que estamos haciendo todo eso en sus países, ¿no? Esa gran expoliación. Luego, cuando vienen aquí, los estamos rechazando, están ocurriendo y estamos permitiendo que ocurran cosas tan graves como son todas esas muertes que se dan en el Mediterráneo. Y encima, una vez que llegan aquí, vemos cómo existen unos discursos de odio tremendo hacia todas esas personas y si acabas consiguiendo quedarte en el país, pues te vas a quedar con una ley de extranjería que te envía al margen total durante mínimo 2 años y encima vas a acceder a los trabajos más precarios que no puede hacer nadie y te van a explotar al máximo, ¿no? Viviendo en unas condiciones, pues incluso como ocurre aquí, pues viviendo en asentamientos chabolistas, ¿no? Esto no lo podemos permitir y ahí es donde tenemos que ir a la raíz del asunto, ¿no? Igual que tampoco podemos permitir que estén utilizando a estas personas para enfrentarnos a la población autóctona que vivimos aquí en los pueblos contra ellos, pues por un trabajo que es lo único que tenemos, que es de lo que dependemos todas y todos, vengamos de donde vengamos, en el que nos va a explotar, pero que es muy necesario, ¿no? Y tenemos que entender que esto es un sistema muy antiguo del divide y vencerá, que utilizan con las personas y que no podemos caer en esa trampa, ¿no? Y que tenemos que estar juntas y juntos luchando por estos derechos, ¿no? Y bien, otra de las patas principales que tenemos que entender para ir a esta raíz del asunto y para ser radicales es que no podemos tampoco permitir que se esté pues que nos estén robando la tierra, que no tengamos ningún tipo de soberanía alimentaria ni de derecho a cultivar, pues para que ellos estén montando un sistema explotador que no solo explota a los trabajadores y a las personas, sino que también pues está agotando todos nuestros recursos naturales, ¿no? Sino que es algo que no nos hace ningún bien a nadie, ¿no? También es que estamos hablando de una cosa muy específica que de una radicalidad en lo que ocurre aquí en un territorio, pero precisamente de ahí es donde parte todo, ¿no? Que nosotras estamos actuando, siendo radicales y yendo a la raíz del asunto desde lo local, ¿no? Y desde nuestro pequeño territorio. Claro que lo ideal es que esto se vaya construyendo también poco a poco desde otros lugares y desde otros territorios, ¿no? Que aquí hay que entender que este tema del agronegocio, ¿no? Y de lo que ocurre con los monocultivos, ¿no? Con los transgénicos, ¿no? Con estas grandes multinacionales que están arrasando con todo, que ocurre en todo el mundo. Y en muchos territorios, ¿no? Que no es algo específico de aquí, aunque aquí estemos luchando desde lo local por lo que ocurre aquí en nuestra provincia. De la alegría también, que es algo que decimos muchas veces, que hay que reivindicar desde la alegría,
y hay veces que tenemos situaciones que son muy complicadas, ¿no? Y situaciones muy fuertes, y sin embargo le estamos echando sentido del humor a las cosas, le estamos echando alegría, e incluso, bueno, pues nos ha ocurrido incluso con compañeras, ¿no? Que han estado muy afectadas por algún tipo de problema, y ellas mismas se acaban tomando las cosas con sentido del humor y le echan alegría al asunto, ¿no? Porque es también como una manera, pues, de cuidarnos entre nosotras, ¿no? Y de hacer las cosas de otra manera, ¿no? De tratarnos, pues, con ese cariño. Y al final también ese es un punto, yo creo, bastante positivo de todo esto, y que se da porque precisamente quienes estamos haciendo esto lo estamos haciendo desde las bases y hablamos. Si esto se hiciera, como ocurre, por ejemplo, pues con algunas ONG y demás que vienen desde fuera, que no tienen nada que ver con esto, pues estos lazos no se terminan dando, ¿no? Incluso, pues cuando hablan de que están atendiendo a alguien, hablan como de un usuario, ¿no? O de una usuaria. Y eso a nosotras no nos ocurre porque son nuestras compañeras que incluso al poco tiempo acaban siendo amigas y gente con la que creamos unos lazos muy, muy fuertes y muy bonitos. Claro, porque es que somos una asociación que está organizada y hecha por las mismas trabajadoras del campo, que hemos sido trabajadoras del campo, entonces sabemos y entendemos nuestro compañero cuando nos llama, por ejemplo, alguna persona solamente para contarnos su caso y llorar en este momento, pues nosotros lo que hacemos es escucharlo. Funcionamos también muchas veces como psicóloga, ¿no? Sin tener idea de lo que es, ¿no? Sin estudiarlo, sin tener recursos para eso, pero también funcionamos eso para acompañar a los compañeros en su momento difícil, ¿no? Cuando te llama y está llorando, pues le dedicamos tiempo escuchándolo y intentamos darle soluciones porque en muchos casos los compañeros llaman solamente para eso, para contarnos y llorar y desahogar con nosotras como asociación, como trabajadoras que hemos sido del campo y hemos vivido esos abusos y también en carne propia, ¿no? Uh -huh.